Hola, muy buenos días. El día de hoy, junto a mi compañero Guillermo Coronado y yo, Álvaro Ojeda, vamos a hablar sobre la regulación de la presión arterial. Bueno, a modo de introducción, podemos decir que la presión arterial es un componente vital de nuestra salud cardiovascular, ya que asegura un flujo adecuado de sangre a través de nuestros vasos sanguíneos, suministrándonos nutrientes y oxígeno a nuestros tejidos y órganos. Sin embargo, mantener un equilibrio adecuado de la presión arterial es un proceso complejo y dinámico regulado por varios sistemas en nuestro cuerpo, en donde podemos destacar la participación del sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino, siendo acción rápida y lenta respectivamente. A lo largo de este seminario explicaremos los mecanismos que utilizan estos sistemas para la regulación de la presión arterial. Bueno, en cuanto al rol del sistema nervioso en la regulación de la presión arterial, resulta que el sistema nervioso autónomo tiene muchas fibras que llegan al corazón y a los vasos. Estas fibras pueden aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca y también pueden producir la vasoconstricción y la vasodilatación. Este último mecanismo está regulado por el sistema nervioso simpático. Y por otro lado, tenemos los centros de regulación cardiovascular ubicados en el tronco encefálico que podemos observar en la figura 1. Y uno de estos centros es el vasomotor, que se encarga de transmitir los impulsos simpáticos a las arterias, arteriolas y a las venas, como se ven en la figura 2. Este centro tiene diferentes zonas, las cuales son la zona vasoconstrictora, que envía señales de vasoconstricción, una zona vasodilatadora que envía fibras a la zona vasoconstrictora para inhibirla y producir la vasodilatación, y una zona sensitiva que recibe información del sistema circulatorio. Pero ¿cómo se lleva a cabo el proceso de regulación?, se estarán preguntando. Bueno, el centro vasomotor recibe señales del sistema circulatorio a través de su zona sensitiva. Luego envía señales de vasodilatación o de vasoconstricción a través de las vías del sistema nervioso simpático para regular rápidamente el gasto cardíaco y la resistencia periférica total. Estos dos factores van a determinar la presión arterial. Bueno, el sistema de regulación comienza cuando un receptor específico envía una señal al centro vasomotor, y para esto tenemos tres mecanismos receptores. Primero tenemos a los baroreceptores, que en caso de una disminución de presión no son estimulados, y esto va a hacer que no envíen señales inhibitorias al centro vasomotor, lo cual va a hacer que no produzca una respuesta compensatoria. Y esto incluye aumentar la actividad simpática, lo cual provoca la vasoconstricción de las arterias periféricas y la liberación de norepinefrina, una hormona que va a incrementar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón. Y estos cambios aumentan la resistencia vascular periférica y el gasto cardíaco, lo que se traduce finalmente a la elevación de la presión arterial. Los baroreceptores, en presencia de una alza en la presión arterial, enviarán una señal al centro vasomotor para inhibir la actividad simpática y promover la liberación de sustancias vasodilatadoras, como el óxido nítrico. Y estos cambios resultan en la vasodilatación de las arterias periféricas y una disminución en la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón, lo cual va a reducir la resistencia vascular periférica y el gasto cardíaco, lo cual nos va a ayudar finalmente a disminuir la presión arterial. Con relación a los quimiorreceptores, estos tienen como objetivo estimular el centro vasomotor, lo que resulta en un aumento de la presión arterial hasta alcanzar un rango normal de 80 a 100 milímetros de mercurio. Y este reflejo de los quimiorreceptores se activa cuando la presión arterial desciende por debajo de los 80 milímetros de mercurio, lo cual es especialmente importante en situaciones de presiones más bajas, ya que nos va a ayudar a prevenir descensos adicionales de la presión arterial. Y por último, tenemos la respuesta isquémica del sistema nervioso central. Esta no es literalmente un receptor, pero la desnutrición cerebral por el poco flujo sanguíneo a causa de la isquemia acumula CO2, la cual va a activar las neuronas vasoconstrictoras y cardioaceleradoras del centro vasomotor para aumentar la presión arterial, que en un comienzo estaba entre 15 y 60 milímetros de mercurio, hasta su valor máximo posible rondando los 250 milímetros de mercurio. Bueno, el sistema endocrino tiene muchas implicancias en prácticamente cada función del cuerpo y en relación al tema de la presión arterial, no es la excepción. De hecho, existen muchas hormonas que pueden influir de manera directa o indirectamente en la presión, pero las más importantes en esta función sería la hormona antidiurética o ADH, el eje renina-angiotensina-aldosterona, SRAA, y las catecolaminas, que nos vamos a centrar más en la adrenalina. Para comenzar con la función de la antidiurética o ADH, el propio nombre nos dice de hecho qué es lo que va a hacer, que sería antidiuresis, que es como decir antiorina, por así decirlo. Si bien en un principio parece no tener relación, el nivel de agua en la sangre influye de manera significativa en la volemia, que la volemia sería el volumen de sangre total en el cuerpo. Y de esta manera, de manera evidente, esto afecta en la presión. Por lo tanto, cuando tenemos baja de presión, ya sea por deshidratación o por alguna hemorragia, es decir, tenemos poca volemia, la DH sería secretada por el hipotálamo y esta disminuye la cantidad de orina.
para mantenerla en el cuerpo, mantener esta agua en el cuerpo y así subir la presión. Como dato extra, la propia DH tiene un efecto vasoconstrictor que ayuda aún más a elevar la presión. En segundo lugar, tenemos el eje renina-angiotensina-aldosterona, que a grandes rasgos se parece en función a la DH con el agua, pero este sistema controla las sales. Entonces, cuando tenemos una caída en la presión arterial, el riñón secreta renina, la renina es sustrato, que es como el material para formar angiotensinógeno. Se convierte en angiotensina 1, que esta no tiene más funciones, es un poco inerte, hasta pasar por el pulmón, que contiene la enzima ECA, enzima convertidora de angiotensina. Esta la convierte en angiotensina 2 y esta sí es la que cumple las funciones vasoconstrictoras y estimula la retención de sal y agua, aumentando evidentemente la presión arterial. La angiotensina 2 también estimula la secreción de aldosterona por la suprarrenal y estas retienen aún más sales, aumentando aún más la presión. Por último, tenemos las catecolaminas, que es un grupo de hormonas que puede tener un impacto en la presión arterial y la más conocida sería la epinefrina o adrenalina, que es una hormona liberada por las glándulas suprarrenales en respuesta al estrés, al igual que los demás, es vasoconstrictora, pero esta como un extra provoca un aumento en la frecuencia cardíaca, lo que aumenta el flujo de sangre y sube la presión. Esto, como dato extra, prepara el cuerpo para lo que sería la respuesta de lucha o huida. Siguiendo un poco con el tema del estrés, tenemos al cortisol, que sería como el representante de este, y este puede influir de manera indirecta, ya que igual es vasoconstrictor, pero puede hacer a las células más sensibles a otros agentes vasoconstrictores. Todo lo mencionado anteriormente no es una máquina perfecta. De hecho, cuando falla o se desequilibra, se manifiestan como enfermedades, que podría ser el síndrome de Cushing, que sería cuando el cortisol se mantiene en niveles altos de manera constante, que deriva en algunos problemas como sobrepeso, cara en forma de luna, pero pertinente al tema sería la presión alta. También tenemos el aldoesteronismo, que sería la sobreproducción de aldosterona, aumentando la retención de sales y por lo tanto subiendo la presión. También tenemos la feocromina, que sería un tumor localizado en las glándulas suprarrenales, por lo tanto se produce adrenalina o noradrenalina cuando no debería producirse y, como se imaginan, esto puede derivar en algún tipo de hipertensión. Y ya para finalizar, la regulación de la presión arterial está controlada por distintos factores, tanto neurológicos como endocrinos, como ya vimos, con la existencia de receptores de presión, los receptores, que envían esta información del estado al cerebro y este responde a medida que, en conjunto con el sistema endocrino, que de igual forma regula aspectos como la actividad cardíaca o la volemia, y esto en su conjunto modifica la presión arterial para un correcto funcionamiento y homeostasis del cuerpo.